Nosotros con Alejandra nos conocíamos hace muchos años, éramos amigos hace más de 10 años y cuando nos conocimos ella vio unos dibujos míos que a ella le gustaron mucho y que decía que le recordaban mucho a los espíritus Selknam. Entonces fue un tema más o menos recurrente durante muchos años hasta que llegó el momento en que ella junto con Paulina eh, tenían que hacer su proyecto de título de la carrera y salió la idea, fue como, este es el momento perfecto para hablar de esto. Y el tema de la animación fue porque esta historia tiene la historia real del Jain, que nosotros tratamos de seguirnos lo más fielmente posible a cómo era realmente un Jain. Tiene mucho del uso de la imaginación, de usar efectos y cosas de ese tipo que hacían los Selknam, como por ejemplo tirar yesca al fuego adentro de un cono gigante de madera para que salieran llamas por el techo y la gente pensara que efectivamente había un espíritu gigante saliendo de la tierra, ¿cierto? Hasta los disfraces y las conductas que ellos tomaban eran cosas que apelaban mucho al miedo y a la imaginación y al uso del ambiente para aumentar ciertos efectos en las personas y que las personas realmente vieran a a esta gente disfrazada como espíritu. Entonces nosotros dijimos como, bueno, la mejor forma de hacerle como tributo a ese esfuerzo de verse lo más terrorífico e inhumanos posibles al encarnar a estos espíritus es imaginarnos cómo era efectivamente que ellos querían verse al disfrazarse y llevarlo al plano de la animación, específicamente el stop motion, porque el stop motion nos da la oportunidad de juntar este surrealismo, esta como especie de terror aumentado, digamos, con texturas y efectos que son traídos de la vida real. Por eso, por ejemplo, elegimos eh, hacer la mayor cantidad de efectos prácticos posible, hasta el fuego lo hicimos real, porque la idea era como tratar de vadear esa línea que hay entre lo real y lo imaginario. Y el stop motion se presta muy bien para eso. Eso era un punto muy importante a la hora de hacer el cortometraje, que eh, cuando Ale y Nico como se les ocurrió la idea, eh, dijimos como sería increíble poder hacerlo en Secna, en el idioma Secna. Pero era como un sueño, como una cosa como muy lejana, abstracta, como, te imagináis, lo hacemos en Secnam, ya, ojalá. Ahí la historia está muy dividida, como muchas personas dicen como los Secnam fueron asesinados o un genocidio, ya no existen personas que puedan llamarse Secnam. Mientras que hay otra parte de la comunidad que dice, sí, nosotros somos Secnam, somos descendientes de, y estamos vivos y nuestra cultura sigue viva. Entonces, lo que pasó fue que escuchamos un rumor de que había un joven poeta que había participado como en una especie de encuentro como de pueblos indígenas, pueblos originarios acá en Chile, y que había un joven poeta que escribía poemas en Secna. En ese momento nosotros no sabíamos nada más, aparte de que era un lingüista y que era joven y que escribía poesía en Secna. Nosotros dijimos, quizás este lingüista nos puede ayudar a traducir algunas cosas del guión a Secna, porque hasta el momento pensábamos usando el diccionario de los salesianos, que anotaron muchas de los significados de las palabras en Secnam y algunas palabras que están grabadas por Amchapnam, que mencionó Nico. Hay grabaciones de Lola Kepcha, de ella pronunciando algunas palabras en Secnam, entonces dijimos, podemos usar algunas cosas y algunas palabras en Secnam y hacer el resto del corto en español. Partió esa búsqueda de este lingüista, incluso Ale y Nico viajaron hasta Tierra del Fuego buscándolo,
No lo encontraron y bueno, había un mail de él que alguien nos dio y le habíamos escrito hace meses y ya estábamos en la preproducción del cortometraje cuando Keyuk nos contestó el correo. Dijo, oye, nunca reviso este correo, pero me metí por casualidad y vi su correo y sí me interesa como el proyecto, cuéntenme. Y ahí nos juntamos con Hubert, que su nombre es Keyuk, y él le interesó harto el tema, leyó el guión, le gustó, hizo hartas correcciones, cosas que... bueno, y ahí nos enteramos que Keyuk es descendiente Selknam y que es parte de una comunidad aquí en Chile que están tratando de que se les reconozca como pueblo originario por la CONADI acá en el ministerio, entonces él es parte como de esa lucha. Llegamos a un acuerdo de cómo podíamos trabajar juntos y en el fondo eso enriqueció un montón el cortometraje. Yo creo que el cortometraje no hubiese sido lo que es si no hubiese sido por el trabajo en conjunto que se hizo con Keyuk, que además de como corregir aspectos del guión y de darse el trabajo de traducirlo todo de español a el idioma Selknam, además también hizo un trabajo en conjunto con nosotros a la hora de la grabación de las voces de los actores y actrices, de la pronunciación. Él grabó todos los diálogos, cómo se pronunciarían en Selknam. Incluso fue una jornada a trabajar con los actores y les corrigió su pronunciación. Entonces lo que él hizo para el cortometraje fue muy, muy valioso. También tuvimos la oportunidad de volver a Tierra del Fuego, en donde conocimos descendientes Selknam del lado argentino. Y eso fue como bien, y les pudimos mostrar el cortometraje, pero años después. Entonces eso también fue como ver otro lado de como su experiencia, como, porque la comunidad chilena que hay es bastante joven, son como nietos de, bisnietos de. En cambio en Argentina hay algunas personas mayores que tienen recuerdos de Lola Kepia, que tienen recuerdos de... las últimas personas que vivieron efectivamente en chozas, hablando el idioma, cazando, y pudimos hablar con ellos y conocerlos y mostrarles el corto, y eso también fue una experiencia muy bonita. Así que diría que eso fue crucial, como no hacer ese trabajo en conjunto. Primera complicación, las primeras veces que mostramos el cortometraje y nosotros estuvimos ahí para que nos preguntaran cosas, era un poco romper esta especie de, no sé cómo decirlo de mejor forma, pero como de barrera hacia la realidad humana que hay por el hecho de que los Selknam culturalmente como ellos existían al momento en que nosotros los retratamos, como su forma tradicional de vivir, ya no existe. Porque ya no existen Selknam viviendo en chozas, ni haciendo hinds, ni cazando guanacos con arco por sobrevivencia, digamos. Ese aspecto ya no existe. Em, o no existe ya, digamos, como no está vivo en el sentido de que es necesario. Entonces, es muy complicado porque esta especie como de machismo institucionalizado que ellos tenían era parte fundamental de su cultura y de su cosmovisión. Mm. Eh, Eso es lo que trata de mostrar un poco el cortometraje, que es como una especie de aumento al machismo institucionalizado en donde ya es parte como integral de cómo ellos ven el mundo. Algunas personas en el público de repente sentían que nosotros estábamos siendo injustos en la manera de retratar a una cultura que ya está muerta culturalmente, como machista. En el fondo estábamos quizás siendo un poco irrespetuosos. Y nuestra posición en general con ese tema siempre fue una discusión dispuesta a tener, pero nuestra posición a priori con ese tema es que ellos igual eran humanos y tenían cosas muy bonitas, dignas de preservar y todo,
pero al mismo tiempo eso no hace que automáticamente sean santos, digamos. También tenían un montón de cosas que propias de la humanidad, que no somos, ninguno de nosotros es santo, digamos, son vicios de su sociedad y que siento que tratar de no mostrarlos o limpiarlos un poco para preservar esta imagen de que ellos, de que todo lo que ellos tenían era bueno, digamos, su conexión con la naturaleza, el aprendizaje que ellos sacan de la tierra, que son todos aspectos positivos, digamos, era mostrarlos de manera incompleta, mostrarlos sin la parte un poco más viciosa. Y por otro lado, también la idea detrás de esto es mostrar a través de la como visión de otra cultura que poco y nada tuvo de interacción con la cultura moderna antes de ser extinguido. De hecho, su corta interacción que tuvieron fue ser extintos después de vivir 12.000 años de la manera en la que vivían. La razón por la que ellos tenían este patriarcado tan sesgado y tan sectario era porque existió antes un matriarcado muy dictatorial también, y ellos en el fondo estaban haciendo su patriarcado para negar el matriarcado dictatorial anterior. Entonces era una especie como de juego de qué fue primero, el huevo o la gallina, en términos de como dominación, dominación por género. Pero sí fue una discusión difícil, fue algo que mucha gente se sentó a debatir con nosotros, pero también enriqueció un poco la posición que nosotros teníamos respecto al cortometraje que hicimos en ese momento. Nosotros nunca pretendíamos hacer algo representativo de su cultura, como nunca dijimos, nosotros somos la voz de los Selknam y venimos a preservar y rescatar a una cultura perdida. Esa nunca fue nuestra como posición y tampoco lo será. Como nosotros teníamos súper claro que lo que estábamos haciendo era una ficción inspirado en una cultura que nos llamaba mucho la atención y nos llamaba mucho la atención precisamente por lo que dice Nicolás, que eh, como los vicios de una cultura u otra puede estar muy correlacionado con lo que sucede hoy. Entonces era, cuando yo entré al cortometraje, por ejemplo, y Alejandra y Nico me cuentan la historia, como me cuentan de todo este rito que hacían los Selknam y de todos los disfraces y pintura corporal y las reglas que tenía y la especie como de teatro y carnaval que se armaba en torno al Jaén. Una de mis primeras preguntas que le hice a Ale y a Nico fue como, pero ¿y cómo las mujeres no se daban cuenta? Como, ¿en serio? Como que la esposa de o la hermana de no se daba cuenta que ese hombre desnudo pintado era su hermano o su pareja, como esa fue una de las primeras preguntas y eso también es parte como esa pregunta es muy desde una mujer contemporánea que vive en Santiago, que tiene una visión sobre el machismo y feminismo que a lo mejor no es parte de esa cultura esa pregunta, ¿cachai? Y eso era también como parte, fue fundamental a la hora de escribir el guión, como ellas saben cuánto saben y si saben, son cómplices, se hacen las que no saben para seguir el juego de este ritual porque es parte de su tradición y, como, y en el fondo como hasta dónde uno es cómplice de un sistema que uno puede estar de acuerdo o no y qué tipo de valentía requiere salirse de ese sistema o no, y que salirse de un sistema que puede tener como años de tradición y tener un equilibrio y una estabilidad a toda una comunidad, salirse de eso no viene sin costos. Y eso es lo que estamos viendo hoy día, como estamos, ojalá, desmantelando el patriarcado una vez más en una cuarta ola de feminismo. Eh, Quizás va a ser un trabajo de nunca acabar. Y eso no es fácil de desmantelar. Entonces eso era como parte también de esa conversación que está en el origen del cortometraje. Entonces como que, claro, no tiene que ver tanto con ser una crítica o no, a, a, o representar o no
a una cultura que nosotros no somos parte, pero sí es una mirada quizás como moderna o exterior a como con nuestra visión de lo que es o no un sistema patriarcal. Y quizás eso es como el toque más autoral que le dimos a un tema que nos inspiró en el fondo. De hecho, es importante también en ese tema mencionar que el cortometraje al principio, antes de mostrárselo a Paulina, incluso era bastante distinto y luego cambió, sobre todo en el sentido de que los personajes ahora son dos adolescentes que viven como iguales debajo de de esta gran mentira, digamos. Entonces, al principio, en la primera mitad del cortometraje, ellos dos son cómplices y son iguales. Eh, y en el momento en que Telkoi pasa por el rito y Haikena desafía al monstruo, le dispara en la pierna y básicamente se convierte en una persona non grata en este grupo Selknam, eh, existe en ese momento esa división, eh, al contrario que hubiera sucedido si es que hubiéramos hecho un personaje adulto, que era lo que íbamos a hacer originalmente. Y eso igual es importante porque para nosotros desde ese punto en adelante, Telko y Haikena siempre para nosotros eran personas del siglo XXI en términos como eh, de principios, digamos, en términos morales, puestos en una situación que aparenta ser primitiva, pero que resulta igual ser al final la misma situación en la que estamos hoy. Esa era un poco la dinámica que queríamos dar. Y eso es súper importante para nosotros hasta el día de hoy con el cortometraje, el hecho de ver la responsabilidad de las nuevas generaciones en esta dicotomía que hay entre Mm. como ser dominado y dominar en una sociedad. Bueno, yo creo que la animación en Chile está viviendo un momento como muy especial, que llevamos varios años después de que logró Historia del Oso, el cortometraje de Punk Robot, logró ganar el Oscar a Mejor Cortometraje. Entonces, eso hace un cambio antes y después en la animación en Chile en cuanto como a financiamiento, atención del público, interés, valoración de la técnica de animación para contar historias, y que en Chile había toda una industria de animación muy pequeña, pero que había y que existía por muchos años y que en el fondo nadie quizás se había dado cuenta hasta que Historia del Oso gana el Oscar. Como que un colega, el productor de Zumbástico Studio, que tiene una serie que se llama Puerto Papel, que entiendo que es muy popular en Brasil, él lo dijo muy bien en una entrevista, que dijo que fue como que levantaron una piedra y dijeron, ah, mira, ahí están los animadores, como que estaban todos escondidos en sus cuevas. Como, así fue, como De hecho, desde eso voy a comentar que no es como que la industria haya sido pequeña, es que está invisibilizada. claro. Igual es una industria pequeña, debo decir, comparada con la industria de Mm. animación que tiene Brasil o México. Chile sigue siendo una industria muy pequeña, pero claro, ese cortometraje creo que marca un antes y un después en que abre muchas puertas. Entonces, desde entonces hay una línea específica para el fondo audiovisual dedicado a animación, se están produciendo cada vez más largometrajes de animación. Eh, de hecho, en el Festival de Annecy y en el mercado de MIFA siempre hay una presencia chilena de un cortometraje, un largometraje que se estrena ahí. Claro, el Festival de Chile Mono es un festival súper potente en Latinoamérica que hace poco es clasificador del Oscar, entonces un festival que ya lleva 8 versiones, ahora ya explotó, y que hacen una pega hermosa en conectar a productores de todo el mundo y especialmente de América Latina. Estamos viviendo como muy buen momento como de animación en Chile. Dicho eso, creo que falta mucho trabajo
para que sea una industria realmente, que genere trabajos, que hayan utilidades, que el sector no sea precario en el sentido de que no dependamos de los fondos, que haya inversión de privados, que actualmente es casi inexistente. Entonces, pero sí, creo que hay mucho trabajo por hacer aún en la industria chilena, pero hay luces de esperanza que antes costaba muchísimo más. Muchas producciones se han aliado con otras casas productoras, tanto de Latinoamérica o como de España, por ejemplo, o Francia, Alemania, que también son buenos aliados para las producciones latinoamericanas. Y así, El- como uniendo partes, uniendo fuerzas, se completan obras. Pero si no, no, o sea, sin coproducir no es posible. y lo único bueno a nivel como institucional que así que ha ido bien en crecida es que la carrera de animación o los distintos formatos de estudiar animación que hay acá en Chile son súper jóvenes. Yo creo que deben remontarse hasta no mucho antes que el 2008, 2007. Entonces es algo bueno también el hecho de que ahora estamos viendo que profesionales que se titularon de esas primeras generaciones ya están en un punto en donde están produciendo a niveles muy, muy altos de exigencia y de calidad. Entonces eso también ayuda, encuentro yo, a que la noción que existe de la industria chilena de la animación vaya un poco en su vida. Porque artísticamente hablando y técnicamente hablando, el nivel de la producción va subiendo. Yo quiero agradecer por la invitación, de verdad. Jalajache lo hicimos el 2014 y se estrenó el 2015, ya han sido 7 años, entonces de verdad que eh, es como, yo siempre digo que hacer cortometrajes o obras en general es como un poco tener hijos. Nace la idea como una semillita de una idea que después crece. Es muy difícil el parto y lograr que vean la luz del día y que se estrenen, pero una vez que estrenan y con un poco de ayuda, empujones de que se estrenen en festivales, etcétera, después ya empiezan a caminar solos y tienen su vida propia, como un niño que se va de, de casa. Y yo siento que Jalajache es un poco eso, como me alegra mucho que después saber noticias del corto en donde está en otra parte del mundo, hay alguien que se interesa en verlo. Y en ese sentido les doy mucho las gracias a todos por haber encontrado el cortometraje, por haber hecho toda la gestión de invitarnos a conversar. Eh, nos pone muy contentos. Así que gracias de todo corazón. Muchas gracias por invitarnos. Chao, que estén muy bien.